Caín es uno de los personajes más intrigantes y oscuros de la Biblia. Conocido por cometer el primer asesinato de la humanidad, no solo llevaba la marca de la maldición divina, sino que también se convirtió en el fundador de la primera ciudad. Sin embargo, hay un misterio que ha desafiado a estudiosos y lectores durante siglos. ¿Quién fue su esposa? La Biblia menciona que Caín tuvo hijos y descendencia que influyeron en la civilización antigua, pero nunca explica de dónde vino su esposa. ¿Se había casado con una hermana, un pariente cercano o había otros seres humanos además de los descendientes directos de Adán y Eva? Esta pregunta plantea debates que abarcan la historia, desde explicaciones teológicas hasta teorías sorprendentes. La respuesta a este enigma puede revelar verdades ocultas sobre los primeros días de la humanidad e incluso desafiar las interpretaciones tradicionales de las Escrituras. Después de todo, si Caín encontró una esposa, ¿de dónde vino ella? ¿Había otras personas? ¿Dios habría creado más humanos además de Adán y Eva? Prepárate para profundizar en uno de los mayores misterios de la Biblia. Exploremos lo que las Escrituras revelan y lo que ocultan en silencio sobre la esposa de Caín, el linaje que inició y el impacto que su descendencia tuvo en el mundo. La verdad puede ser más sorprendente de lo que imaginas. La historia de Caín no termina con el asesinato de Abel. Después de ser maldecido por Dios, parte hacia una tierra desconocida y misteriosamente encuentra una esposa. ¿Pero de dónde vino? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos creados, ¿cómo podría haber otra mujer disponible para Caín? Este es uno de los mayores enigmas de la Biblia y ha generado innumerables teorías a lo largo de los siglos. Algunos creen que la esposa de Caín era su propia hermana o sobrina, mientras que otros sugieren que Dios creó más seres humanos además de Adán y Eva. Este misterio nos lleva a cuestionar hasta qué punto la Biblia revela u oculta ciertos eventos sobre los inicios de la humanidad. Si consideramos la posibilidad de que Caín se casara con una hermana, nos enfrentamos a un dilema moral. Después de todo, más tarde la Biblia condena los matrimonios entre parientes cercanos. Sin embargo, en los inicios de la humanidad, la necesidad de perpetuar la especie podía justificar tales uniones. Si esta es la respuesta, significaría que la humanidad comenzó con un linaje extremadamente puro, sin los problemas genéticos que conocemos hoy. ¿Pero es esta la explicación más plausible? Algunos estudiosos sugieren que la Biblia no menciona todas las creaciones divinas, dejando espacio para la existencia de otros grupos humanos. Otra hipótesis intrigante proviene de antiguas tradiciones judías, como el libro apócrifo de Yase, que menciona que Caín se casó con su hermana Abán. Esta teoría cobra fuerza cuando nos damos cuenta de que la Biblia muchas veces se centra solo en personajes centrales, omitiendo detalles sobre otras figuras que podrían haber existido. Si este es el caso, la esposa de Caín no sería un misterio, sino simplemente una pieza que no se menciona directamente en la narración bíblica. Por otro lado, esta falta de información también puede indicar algo aún más profundo. ¿Existieron otros pueblos además de los descendientes de Adán? La idea de que otros linajes humanos coexistieron con Caín puede parecer audaz, pero no está descartada por algunas corrientes teológicas. Después de todo, al ser maldecido, Caín teme que cualquiera que lo encuentre pueda matarlo. Pero si tan solo existiera la familia de Adán y Eva, ¿de quién exactamente estaba huyendo Caín? Este detalle plantea la hipótesis de que Dios creó a otros humanos por separado o que otros linajes se desarrollaron de forma independiente. Si esta teoría es correcta, el mundo anterior al diluvio puede haber sido mucho más complejo de lo que imaginamos. Independientemente de la respuesta, la historia de la esposa de Caín nos muestra cuánto queda aún por descubrir sobre los primeros capítulos de la humanidad. Lo que parecía ser un simple relato de una boda se convierte en un enigma que desafía nuestra comprensión de los orígenes de la civilización. Pero esto es solo el comienzo del viaje de Caín, y los secretos de su linaje van mucho más allá de su misteriosa esposa. La historia de Caín y Abel es una de las historias más impactantes de la Biblia. Dos hermanos, hijos de Adán y Eva, con destinos opuestos. Abel era pastor, mientras Caín cultivaba la tierra. Cuando ambos presentaron ofrendas a Dios, solo la de Abel fue aceptada, despertando en Caín un sentimiento corrosivo de envidia y revuelta. ¿Cómo podría Dios favorecer a su hermano mientras él mismo era rechazado? Este resentimiento creció hasta convertirse en algo aún más oscuro, el primer asesinato de la humanidad.
La escena es brutal. Caín atrae a Abel al campo, fuera de la vista, y lo mata. Lo que debería ser un simple estallido de frustración se convierte en un crimen sin precedentes. En aquel entonces no había policía, leyes ni juicios. Pero Dios interviene y le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Caín, tratando de ocultar su pecado, responde con la famosa frase: soy yo el guardián de mi hermano. Pero la voz de la sangre de Abel clama desde la tierra, y Dios declara su sentencia. Caín está maldito. La tierra, que una vez le dio frutos, ahora se niega a producir para él. Tu destino es vagar como un vagabundo, sin hogar, sin paz. Es un castigo terrible para alguien que dependía de la tierra para sobrevivir. Pero Caín teme algo aún peor: ser asesinado por otros. Este detalle despierta un nuevo misterio. ¿Quiénes eran estas personas que podrían haberla querido muerta? La respuesta a esta pregunta podría cambiar por completo la visión tradicional de los primeros tiempos de la humanidad. Dios, sorprendentemente, no condena a muerte a Caín. En cambio, le coloca un cartel protector, impidiendo que alguien lo mate. ¿Pero por qué? ¿Qué justificaría esta misericordia? ¿Sería un acto de justicia divina o una segunda oportunidad para que Caín demostrara su valía? Algunos ven esta protección como un reflejo de la gracia de Dios, que incluso frente al pecado ofrece redención. Otros, sin embargo, ven este acto como una sombra de lo que estaba por venir: el surgimiento de un linaje marcado por la violencia y la rebelión. El asesinato de Abel no fue solo un crimen aislado. Desencadenó una sucesión de acontecimientos que darían forma al futuro de la humanidad. Caín, ahora maldito, partiría hacia un nuevo territorio, llevándose consigo no solo sus culpas, sino también el legado de sus descendientes. Lo que parecía el final de su historia fue en realidad solo el comienzo de algo mucho más grande. A pesar de la maldición que lo condenaba a vagar sin rumbo, Caín tomó una decisión inesperada: construir una ciudad. Esto puede parecer contradictorio para alguien condenado a ser un vagabundo, pero tal vez fue su intento de desafiar su propio destino. La Biblia menciona que fundó la ciudad de Enoc, que lleva el nombre de su hijo. Pero ¿cómo podría un hombre solo construir una ciudad? Esto sugiere que Caín ya tenía seguidores o que, de alguna manera, otros grupos humanos convivieron con los descendientes de Adán y Eva. La fundación de la ciudad de Enoc plantea varias preguntas. ¿Caín buscó seguridad? Como fugitivo, temía que lo mataran y una ciudad podría servirle como fortaleza contra enemigos potenciales. ¿O quería establecer un nuevo comienzo, un lugar donde su maldición sería olvidada? Sea como fuere, su iniciativa demuestra que, a pesar del castigo divino, todavía poseía habilidades y ambiciones impresionantes. En lugar de ceder a la desesperación, Caín decidió crear. Curiosamente, Caín pudo haber sido uno de los primeros visionarios de la civilización. En un mundo donde los humanos vivían en grupos dispersos, dio el primer paso hacia la organización social. Una ciudad significaba más que solo vivienda, requirió reglas, trabajo colectivo y posiblemente la primera estructura política. Su fundación sugiere que los descendientes de Caín fueron los primeros en experimentar con la idea de sociedad urbana, algo revolucionario para la época. Pero, ¿habría sido esta ciudad un refugio o un símbolo de rebelión? Si Dios lo hubiera condenado a ser un vagabundo, construir una ciudad podría interpretarse como un acto de desafío. Quizás Caín estaba tratando de demostrar que podía reescribir su destino, que no estaría definido por la marca que llevaba. Esta actitud refleja un patrón que se repetiría a lo largo de la historia: el intento humano de desafiar los límites impuestos por lo divino, como ocurriría más tarde en la construcción de la Torre de Babel. Enoc, la ciudad de Caín, fue el primer centro urbano importante mencionado en la Biblia, pero su historia se ha perdido en el tiempo. No sabemos cuánto duró, ni cómo era su estructura, pero su impacto fue inmenso. Ella inició un linaje que no solo dominaría la tierra, sino que también influiría profundamente en la cultura, la tecnología y, finalmente, la corrupción de la humanidad. La ciudad que nació de la necesidad de protección e innovación pronto se convertiría en el escenario de un nuevo tipo de desafío: el surgimiento de un linaje que dejaría su huella en la historia. Caín no solo sobrevivió a su maldición, dio origen a un linaje que cambiaría el curso de la humanidad.
Sus descendientes fueron pioneros en áreas fundamentales para la civilización, como la metalurgia, la música y la domesticación de animales. Esto significa que, a pesar de su condena, su herencia fue más allá de la sangre y se convirtió en un hito cultural y tecnológico. Pero, este linaje solo trajo progreso o también trajo la sombra de la rebelión de Caín. Entre los nombres más notables de su descendencia está Jabal, conocido como el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Fue el responsable del avance de la ganadería, algo esencial para la supervivencia y organización de las primeras sociedades. Su hermano, Jubal, fue un pionero de la música y dominaba instrumentos como arpas y flautas. Imagínese esto, en un mundo aún joven, sin escritura ni grandes edificios, el arte, el ritmo y la melodía ya existían. Los descendientes de Caín fueron los primeros en transformar el medio ambiente en algo más allá de la mera supervivencia. Otro gran nombre de este linaje fue Tubal-Caín, el maestro de la metalurgia. Dominó el uso del bronce y el hierro, revolucionando las herramientas y las armas. Esta innovación lo cambió todo. Con la metalurgia, la agricultura se volvió más eficiente, la construcción más duradera y la guerra más letal. Lo que comenzó como un avance se convirtió en un arma de poder y destrucción. ¿Fue este conocimiento un regalo para la humanidad o otra señal más de la oscura influencia del linaje de Caín? A pesar de estos logros, el linaje de Caín nunca se separó completamente de sus orígenes violentos. Lamec, uno de sus descendientes más conocidos, declaró abiertamente que había matado a un hombre y, en lugar de temer el castigo de Dios, afirmó que su venganza sería incluso mayor que la de Caín. Esto muestra que, incluso después de generaciones, la marca de Caín no era solo un signo visible, estaba arraigada en su cultura, sus costumbres y su cosmovisión. La civilización que inició no solo trajo progreso, sino que también llevó las semillas del conflicto. El legado de Caín es una historia de avances y sombras. Fundó la primera ciudad, sus hijos y nietos transformaron la sociedad y sus innovaciones dieron forma al futuro. Pero al mismo tiempo, su linaje también conllevaba una tendencia hacia el orgullo, la venganza y el uso del conocimiento para el poder. Lo que comenzó con un hombre errante y maldito se convirtió en un imperio de grandes hazañas y consecuencias impredecibles. Pero, ¿hasta dónde podría llegar este linaje antes de que la corrupción se apoderara por completo? El linaje de Caín no solo avanzó en conocimiento y tecnología, sino que también heredó su tipo de violencia. El mayor ejemplo de esto fue Lamec, uno de sus descendientes más notables. Mientras Caín intentaba ocultar su crimen, Lamec hizo todo lo contrario, declaró abiertamente que había matado a un hombre e incluso se jactó de ello. Les dijo a sus esposas que si Caín fue vengado 7 veces, él sería vengado 70 veces 7. Esta afirmación muestra un cambio brutal en la mentalidad de los descendientes de Caín. La violencia ya no era un error, sino un derecho. Lamec representa el colmo de la corrupción de este linaje. Fue el primer hombre registrado en la Biblia que tuvo más de una esposa, algo que se volvería común en las generaciones posteriores. Su búsqueda de poder y dominio sobre los demás marcó un punto de inflexión. Lo que antes era simplemente supervivencia se ha convertido en una cultura de dominación. Si Caín mató por envidia, Lamec mató por arrogancia, lo que demuestra que la maldición de su antepasado no solo permaneció sino que también evolucionó hacia algo aún más oscuro. La sociedad que descendía de Caín comenzó a dividirse entre quienes buscaban conocimiento y quienes usaban ese conocimiento para fortalecer su propia superioridad. La metalurgia, por ejemplo, que podría haber sido un avance para la agricultura y la construcción, pronto se convirtió en una herramienta para fabricar armas. La música, que podría haber sido un medio de culto y cultura, también se convirtió en un símbolo de ostentación y poder. Todo lo que creó el linaje de Caín estuvo, de alguna manera, contaminado por su origen. Con el tiempo, la violencia se extendió. La Biblia no menciona cuántas personas vivían en esa época, pero hay evidencia de que el mundo anterior al diluvio se convirtió en un lugar caótico donde el pecado y la corrupción crecieron sin límite. Si antes Dios había protegido a Caín con una señal, ahora sus descendientes parecían ir demasiado lejos. ¿Hasta qué punto apoyaría el Creador a una humanidad que se desviaba cada vez más de sus caminos? La historia de Caín y sus descendientes es una advertencia. El conocimiento incontrolado puede conducir a la destrucción.
La búsqueda del progreso, sin moralidad, puede convertirse en un camino sin retorno. El linaje que comenzó con un hombre marcado por la maldición pronto se convertiría en uno de los principales motivos para que Dios tomara una decisión drástica. El mundo estaba al borde de un evento que cambiaría todo para siempre. La corrupción y la violencia del linaje de Caín no quedaron sin respuesta. A medida que pasaron las generaciones, la humanidad se hundió cada vez más en el pecado. El mundo que comenzó con una familia elegida por Dios ahora estaba lleno de injusticia, derramamiento de sangre y rebelión. No fueron solo los descendientes de Caín los que siguieron este camino. El mal se había extendido por todas partes. La Biblia describe este periodo como una época en la que la maldad del hombre era grande en la tierra y todo pensamiento de su corazón era continuamente malo. Ante esto, Dios tomó una decisión radical: destruir a casi toda la humanidad con un gran diluvio. Imaginemos el escenario: una civilización que había prosperado en conocimiento, tecnología y cultura estaba ahora a punto de ser borrada de la historia. Las ciudades crecieron, los descendientes de Caín dominaron las artes y las ciencias, pero abandonaron la moralidad. El mundo se había convertido en un reflejo de su origen, marcado por el pecado, el orgullo y la sed de poder. La violencia que comenzó con Caín había llegado a su punto máximo. Ahora, la única solución sería empezar de nuevo. Pero no todo sería destruido. Entre toda esa generación corrupta, un hombre encontró gracia ante Dios. Noé, a diferencia de los descendientes de Caín, Noé provenía del linaje de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Su historia representó una segunda oportunidad para la humanidad, un nuevo comienzo después del caos. Mientras los hijos de Caín buscaban poder y dominación, Noé vivió en obediencia y justicia. Dios lo eligió para construir el arca, la única esperanza de supervivencia de la creación. El diluvio fue más que una catástrofe, fue una respuesta a la destrucción moral de la humanidad. Los descendientes de Caín, que habían construido las primeras ciudades, desarrollado la metalurgia y la música, se dejaron llevar ahora por las aguas. Lo único que quedaba era Noé y su familia, listos para comenzar una nueva era. ¿Pero realmente se había eliminado el mal? ¿O de alguna manera el oscuro legado de Caín seguiría vivo? La historia de Caín y sus descendientes nos enseña que el conocimiento y el progreso, sin valores, pueden llevar a la destrucción. Su legado fue uno de los más notables de la humanidad, pero también uno de los más peligrosos. El diluvio trajo un nuevo comienzo, pero no borró por completo las consecuencias del pecado original. Después de todo, la marca de Caín no era solo una señal visible. Quedó grabado en los corazones de la humanidad, esperando el momento adecuado para resurgir. La historia de Caín y sus descendientes es una de las más intrigantes de la Biblia. Desde el primer asesinato de la humanidad hasta la fundación de la primera ciudad, tu linaje ha dejado un profundo impacto en la civilización. Fueron pioneros en la música, la metalurgia y la cría de ganado, pero también cargaron con un legado de violencia y rebelión que culminó en el diluvio. Lo que parecía un avance acabó convirtiéndose en uno de los motivos de destrucción de la humanidad. Pero, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Estamos destinados a repetir los errores del pasado? La búsqueda de poder, conocimiento y progreso sin moralidad sigue siendo un dilema hasta el día de hoy. Puede que la civilización haya cambiado, pero los desafíos siguen siendo los mismos. El legado de Caín todavía se refleja en muchos aspectos de la sociedad moderna, en la sed de dominación, la corrupción y la falta de valores que vemos a nuestro alrededor. Ante esto surge la pregunta: ¿qué camino debemos seguir? La historia de Caín nos advierte sobre los peligros de ignorar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero también nos muestra que siempre existe la posibilidad de redención. Noé encontró el favor de Dios y comenzó una nueva era para la humanidad. Esto significa que, independientemente de los errores del pasado, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el legado de Caín realmente desapareció con el diluvio, o todavía vive en las actitudes humanas? Deja tu comentario y comparte tus reflexiones. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando los misterios de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay muchos otros secretos e historias sorprendentes que aún descubriremos juntos.